encuentro con Matías Suárez Holce. En esta emisión contamos con Pablo Lázaro, que es el gran maestre de la Gran Logia Argentina. Estamos hablando de masonería. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto verlos, escucharlos. No, un gusto para nosotros. Pablo, me gustaría para empezar, ¿no? Para hablar de la masonería, que obviamente va a ser el tema central de esta charla, remontarnos un poco a la historia de la masonería, porque es muy interesante cuando uno intenta indagar la historia de la masonería, se encuentra con información muy contradictoria, e incluso en materiales de primera mano de la masonería, por ejemplo, hay materiales, digamos, uno se encuentra con que la masonería viene de los egipcios, después tiene con que en realidad se fundó con los arquitectos góticos en la Edad Media, después tiene con que se fundó en realidad lo que se conoce la masonería como se la conoce en el siglo XVIII a partir del iluminismo. Entonces hay como, después hay otra información que dice que viene de los Rosacruces, todo como muy, muy confuso, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco según tu visión, ¿no? O según cómo la consideran los masones de la logia argentina. ¿Cómo es la historia de la masonería? ¿Cómo son sus orígenes? Bueno, los masones tienen tenemos una influencia de distintas corrientes, como bien decías vos. Institucionalmente, como masonería especulativa, nace hace 300 años en Inglaterra, pero efectivamente hubo distintas corrientes filosóficas, esotéricas, corrientes de la antigüedad, que en algún punto influyeron sobre la masonería y en otros fueron incorporados a lo que es la masonería. Lo que sabemos y que está documentado es que los constructores de catedrales de la Edad Media, a la hora de guardar el secreto de la construcción, a la hora de manejar esa tecnología, por así llamarlo, de la construcción, la piedra clave, lo que hoy vemos bastante simple, como las bóvedas, ¿no? Eran todo un desarrollo que bueno, se llevó muchos años, un conocimiento muy, muy preciso. Para defender ese trabajo nacen los primeros, lo que hoy llamaríamos gremios, la defensa del trabajador, la defensa de la hora de descanso, la defensa del domingo de descanso, o sea, el descanso dominical y demás. Y además empezaron a practicar en guildas, los primeros gremios, la defensa económica de todo el sector. Esto va creciendo durante la Edad Media, hay guildas financieras, guildas de la construcción, guildas relacionadas con la educación respecto de este tipo de trabajos. Y llegado a un punto, cuando la construcción de alguna manera se populariza, algunos masones toman la decisión de empezar a incorporar no solo personas específicas de la construcción que tenían su saber y su entender, sino también políticos, filósofos, científicos, desde el mismo concepto, desde discutir, de mejorar, de compartir determinada información en ese grupo, es el debate de las ideas, y se transforma, y ahí es un punto de quiebre para nosotros, en lo que se llama la masonería operativa, que era la que antiguamente eran los constructores, en masonería especulativa. Y es por eso que en la mayoría de las grandes logias del mundo, si ustedes entran hoy a su web o leen libros antiguos, hablan Gran Logia de libres y aceptados masones. Los aceptados somos los que no venimos de la construcción. Quedó desde la antigüedad, ¿cierto? En este sentido empieza a crecer rápidamente y en distintos puntos de la historia ha sido perseguida la masonería, tanto por regímenes de izquierda, de derecha, es decir, no hay un encuadre que diga quién persigue a la masonería, porque justamente pone un punto de unión, se convierte en una usina de ideas de personas que piensan totalmente distinto y que fomenta el libre pensamiento. Bueno, Por en ese eso, sentido me imagino que a partir del siglo XVIII, ¿no? Con la influencia del iluminismo, las ideas de, bueno, todos los enciclopedistas, Diderot, después, bueno, Voltaire, todo eso me imagino que modificó sustancialmente, ¿no? Las ideas de la masonería, ¿puede ser? exactamente, y a la medida que los nombrás, son hermanos masones, ¿no? Digo, Voltaire, aquel que fallece, que a la hora de fallecer le intentan hacer la extrema unción
y le dicen, renuncias a Satán y toda su obra, y él dice, no es momento de hacer enemigos, digamos, un libre pensamiento hasta el último momento. Voltaire y nosotros nos consideramos hijos de la Ilustración, los masones modernos, justamente, y los iluminados, los Illuminati, muchas veces, como decías, se confunden con la masonería, y sí fueron instituciones totalmente separadas, pero que cuando se decide perseguir a los Illuminati, cuando se decide disolver esa institución, que recordemos, lo que hacía era aunar científicos, que es más allá del índice que había impuesto la Iglesia Católica respecto de qué se puede leer y qué no, eran científicos como Galileo y otros tantos que se juntaban a ejercer la ciencia. Cuando fueron perseguidos, muchos Illuminati se incorporaron a la masonería en el Nuevo Mundo o mismo en Europa, y fue, no puedo decir absorbida por la masonería esa institución, pero sí muchos Illuminati se incorporaron, y de ahí se crea esta cuestión, igual que con los templarios, ¿no? Cuando los templarios son perseguidos, ese famoso Viernes 13, Jacques de Molay es asesinado y demás, muchos templarios pasaron a la masonería, pero son instituciones separadas. Claro, en el siglo XIX, ¿no? Se disuelve por completo los Illuminati. Exactamente, el año preciso en este momento no recuerdo, pero sí, cuando digamos, la Iglesia toma conocimiento de que más allá de su edicto, su bula papal de la prohibición y la creación del índice y demás, hay un grupo de científicos que saca escritos y que fomenta la difusión de determinados libros. Bueno, se decide rápidamente su disolución o su persecución. Claro, me gustaría aclarar, ¿no? Más que aclarar, charlar un poco, profundizar en quiénes eran los Illuminati, porque bueno, es casi el grupo más perseguido por los conspiranoicos de Internet, y es un grupo muy interesante porque eran personas totalmente adelantadas a su tiempo, eran ultra progresistas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Era gente que, por ejemplo, estaba no solo en contra de la persecución de la Iglesia y de la intromisión en las ideas humanistas y científicas, sino gente que estaba a favor de la igualdad de los sexos, por ejemplo, algo que era muy novedoso para esa época, de un grupo muy reducido. Eran gente con una visión muy procientífica, como venía diciendo, una visión muy humanista, muy liberal. Y bueno, hoy si uno se pone a buscar los Illuminati, muy difícil, es extremadamente difícil encontrar una información verdadera, incluso para cuando uno entra a páginas serias, sospeche de estar diciendo, no, esto no será algo de un grupo conspiranoico de ultraderecha, porque bueno, como dijiste, las masonerías, también los Illuminati fueron perseguidos por muchísimos regímenes políticos, y si uno se pone, afila el ojo, digamos, y se pone a ver toda la propaganda antimasónica, anti-Illuminati, se da cuenta que mucha tiene un tufo fascista bastante evidente, ¿no? Son casi, si uno se pone en páginas de derecha, tirando a páginas neonazis, los masones y los Illuminati son básicamente los peores enemigos. Totalmente, no hace falta irse ni a la Edad Media ni a Europa. Acá mismo, ayer me mandaron un video, más allá de que tenemos muchos dando vueltas, pero hay un video, bueno, de un grupo pseudopolítico bastante conocido, no vamos a hacerle propaganda, pero que se presenta a elecciones cada tanto, que pone la cara oculta detrás del poder y está mi cara, como si yo fuera, de hecho no me oculto, y además, bueno, la masonería no es que maneja el poder desde ese lugar, ni mucho menos, sino que es una usina de ideas. Y si uno mira en el mundo, ¿por qué la Iglesia en su momento excomulgó, la Iglesia Católica particularmente, excomulgó a la masonería de su seno? Cuando uno lee la bula papal, como bien decís, son cuestiones netamente políticas, nunca de fe, porque la masonería como punto de encuentro no tiene ningún problema con ninguna religión. Es más, hubo papas masones como Juan XXIII, pero al revés, cuando uno lee la bula, por ejemplo, In Eminenti, del Papa Pío, básicamente dice que nosotros ponemos en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, digamos, y de hecho con mucha alegría y con mucho orgullo. O casos de Revolución Francesa, ¿no? Porque se dice
cuando ven nuestro lema, libertad, igualdad, fraternidad, dicen, usan el lema de la Revolución Francesa. Bueno, no, en realidad es al revés. La Revolución Francesa adopta el lema libertad, igualdad, fraternidad, porque todo el entorno de Napoleón, incluso su propio hermano, incluso Napoleón, eran hermanos masones, y una de las bulas papales, escritas de otra manera, pero se desencadenan cuando Napoleón, al ser o intentar ser coronado por el Papa de turno, le dice, no, el poder no viene de Dios, viene del pueblo. O sea, yo me corono solo, esa es otra historia, digo, pero el poder viene del pueblo, ese quiebre con el poder divino, el que te corona, nos valió otra excomunión, que hoy es lo que vemos en las democracias modernas. El poder viene del pueblo, no viene de origen divino. Bueno, entonces son cuestiones netamente políticas de otra época, que han quedado en la historia, que, digamos, ha quedado como ese halo de misterio de por algo estarán excomulgados, y es por esto, sumado en el caso particular de Argentina, que nosotros tenemos una muy fuerte influencia de la Gran Logia de España, tenemos muchos inmigrantes españoles, masones, porque en la época del franquismo, no hace tanto, en la época del franquismo, existía en España una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Imagínate, un gobierno que expresamente dice que ha fusilado, ha desaparecido, ha enjuiciado un montón de masones, muchos de los cuales sus familiares y otros masones que no sufrieron esa suerte se instalaron en Argentina. Y esa fuerte influencia es la que hace desde mediados del 1900 a la fecha que haya cierta costumbre de no mostrarse como masón, porque quedó impregnado que puede haber cierta persecución, si bien hay algunos prejuicios, sobre todo en determinadas localidades, quizás más conservadoras y demás, hoy ya no es tan así. Esta administración que asumimos en diciembre y que venimos trabajando fuertemente con la gestión que asumió en el año 2008, estamos haciendo una apuesta en valor comunicacional, porque entendemos que la masonería no tiene nada que esconder, sino mucho que aportar. Somos masones iniciados en democracia, somos masones que asumen en democracia, o sea, ya pasó eso, y entendemos que gran parte de estos pseudo políticos que nos ponen estas ideas, como bien decía, pseudo-fascistas encima y demás, se dan en parte haciendo un mea culpa sin salir a buscar culpables, justamente porque la masonería jamás salió a contar su verdad. Siempre nos quedamos retrotraídos por cuestiones de temor a la persecución o porque no interesaba, porque la masonería fomenta, por ejemplo, la filantropía, es decir, no hace caridad en el sentido de ir y mostrar, sino al contrario. Desarrollamos algunas obras de bien que normalmente no se publicitan. Bueno, nosotros estamos tratando de mostrar o poner en valor, mostrarle a la gente qué hacemos, quiénes somos ciudadanos, que hay grandes mitos, como por ejemplo, varias veces me han preguntado, ¿por qué trabajan de noche? ¿Por qué cuando pasas de día está todo cerrado? Porque de día trabajamos, digamos, nadie vive de ser masón, y cuando salimos del trabajo a las 6 de la tarde, vamos, y desde el que abre la puerta al gran maestre, de día trabajan. Bueno, hay muchos mitos que se crean alrededor del desconocimiento, y eso es culpa nuestra. Y bueno, justamente yendo a la Segunda República Española, ¿no? De 1931 a 1939, había también cierta división, ¿no? En términos de masones, logias y obediencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice, el apoyo de la masonería a la Segunda República fue un apoyo partidario. Y por otra parte, quisiera saber si, porque si no parece como que es un grupo homogéneo, ¿qué tensiones hay dentro de la masonería tomando el caso español y también pasándolo a un caso argentino? ¿Qué tensiones se puede haber en ese momento y qué tensiones puede haber ahora? Bueno, efectivamente la República Española en el exilio funcionó acá, y funcionó en una logia. Específicamente el presidente de la República Española en el exilio funcionó en la logia Prometeo, mi logia, por eso esas las conozco bastante bien, y tenemos algún libro escrito por distintos hermanos de la República Española. Después lo busco y lo digitalizo, pero
te lo paso. Pero en aquel momento, en particular, para la masonería, por supuesto para el país, pero digo, para nosotros es muy importante siempre destacar que un año quiebre en nuestra institución fue la década del 30, el año 30, donde, por supuesto, para el país fue nefasto porque arrancan los distintos procesos de interrupción institucional, los golpes y los pensamientos totalitarios y demás, pero la masonería en ese momento perdió más de 350 propiedades a lo largo del país, que arrancan, bueno, lo que sabemos, ¿no? Efectivamente. Y como bien decís, la masonería no es un grupo homogéneo, al contrario, es un grupo de libre pensadores, y a diferencia de otras instituciones donde el presidente, en este caso yo, puede decir, che, vamos todos para allá, bueno, nadie va a ir para allá si yo digo vamos para allá. Al contrario, tenemos que consensuarlo, debatirlo. Por eso trabajamos en temas estratégicos. Es raro que veas grupos de masones en temas coyunturales, como medio ambiente, temas estratégicos como la ciencia en general, no un caso puntual, que el caso puntual lo trabajará una logia, que quizás es más homogénea porque se agruparon personas que tienen un objetivo común. La logia del lado quizás tiene un objetivo diferente. Entonces, por eso la masonería ha sufrido tensiones a lo largo de la historia, y en el caso de Argentina estuvo dividida muchas décadas. Como bien nombrás, la logia Prometeo, que es justamente la logia de la República Española en el exilio, en determinadas discusiones que se dieron después de la década del 30, decide irse con un grupo de logias y crea una nueva gran logia que se llamó el Gran Oriente Federal Argentino, el GOFA, que se nutrió mayoritariamente de republicanos españoles, pero de un perfil más combativo, le diríamos, ¿no? Mucho más contestatario y demás. Y en la Gran Logia, digamos, la sede central, que se llamaba Gran Logia de la Masonería Argentina, quedaron quizás los históricos o también hermanos republicanos españoles, pero quizás más moderados. Bueno, hubo diversas tensiones, grupos que estuvieron con el golpe del 55, grupos que estuvieron, por supuesto, en contra. Esas tensiones que dividieron a la sociedad en su conjunto, la masonería no estuvo exenta, porque, de nuevo, se nutre de la sociedad, pero además es un grupo de libre pensadores. En el año 60, de hecho, arranca en el año 59, luego de muchas negociaciones, vuelve a unirse la masonería y toma el nombre definitivo, que es Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Si bien institucionalmente funcionamos en Argentina desde el año 1857, el quid, por así llamarlo, es el mismo, el estatuto es el mismo, pero en las fusiones, como en este caso que ha tenido, fue cambiando el nombre. Pero nunca está exenta de disensos la masonería, porque su esencia es el libre pensamiento. O sea, no hay Pero hay, dogmas. pero hay un disenso que imagino muy fuerte que habrá sido con la logia Pidue, que si bien deja de ser reconocida en el 66, personas como Lastiri, que quizá Lastiri fue el menos malo de todos, pero después Macera o Videla pertenecían a la logia Pidue, y la logia deja de ser reconocida en el 76, pero antes del 76 estos ya eran miembros. ¿Cómo eran vistos Yo, desde la logia Argentina? Pidú, que era la Pidú, que era la Propaganda 2, heredera de Garibaldi, Claro, la claro. logia Propaganda, en realidad fue una logia regular, fue una logia real, existente, miembro de una gran logia que es el Gran Oriente de Italia. La logia Pidue funcionó en el Gran Oriente de Italia, y no es que dejó de ser reconocida, fue expulsada del seno de la masonería regular, justamente cuando la Gran Logia de Italia ve que de logia simbólica, quizás operativa, de punto de encuentro, se transformó en un tráfico de influencia. Entonces fue expulsada. Tiene sus tentáculos esparcidos por el mundo, porque empiezan a agregarse no solo de Argentina, ¿no? Sino, de alguna manera, los estudiosos de la época dicen que hubo una guerra en las sombras entre la PIDUE y la Trilateral Commission de Estados Unidos, a ver quién tenía más influencia, y por lo tanto todos salieron a cooptar políticos de todas las regiones del mundo. En Argentina
hubo miembros de la PIDUE, pero nunca fue reconocida como una logia regular de la Gran Logia de la Argentina. Probablemente César de la Vega, que fue un gran maestre regular, un gran maestre que tuvo su mandato, si no recuerdo mal, a principios de 1980, o sea, entre fines de los 70 y principios de los 80, que fue expulsado posteriormente en la vuelta de la democracia. Se sabe de su relación con la PIDUE. Uno de los motivos de su expulsión fue justamente ese. Es decir, la PIDUE no era una logia de la Gran Logia de la Argentina, funcionaba como logia porque nació como logia y era su método, pero fíjate varios puntos que te pueden, más allá de cualquier documentación, mm, ver rápidamente que nada tiene que ver No, no, claro, yo en general. no me estaba refiriendo a que sea una logia argentina, sino de cómo en Argentina se evalúa eso, ¿no? Porque yo imagino, fantaseando por cosas obviamente que no conozco, pero dado, digamos, este carácter de libre aceptación que puede tener la masonería y de tolerancia y respeto ante los pensamientos de otras personas, en el 70, por ejemplo, con el problema que había con Aramburu y todo eso, ¿se hubiesen sentado en la misma mesa un militar y un montonero, o un militar y un guerrillero dentro de la logia argentina? Mira, la masonería tiene como uno de sus lemas o como su leitmotiv que el límite es la ley, porque siempre se dice que la masonería de alguna manera recibe influencias de Inglaterra o de no sé dónde, y la realidad es que no hay un papa masón, un papa internacional que diga vamos para allá, sino que es potencia por país. Y como miembros de la masonería de cada país, estamos juramentados por las leyes, en nuestro caso la Constitución y las distintas leyes. De hecho, la Constitución forma parte del ara de los juramentos cuando asumimos los distintos cargos, jerarquías o grados. eh, Somos juramentados de esa Constitución Nacional, por lo tanto, no sé en el caso del punto de los montoneros y militares, pero para el masón, cualquiera que dé un golpe de Estado o cualquiera que tome las armas, independientemente de estos dos sectores cuáles fueren, para el masón es un límite que no se cruza, la ley. Todo lo demás, por supuesto, se trabajó en puntos de acuerdo. La masonería estuvo detrás en la logia Unión Nacional, que trabajó, funcionó mucho tiempo en el Congreso de la Nación, detrás del abrazo Perón-Balbín. Y si bien no pasaron a las armas en ese momento, eran dirigentes democráticos que oportunamente se mandaron presos mutuamente los distintos partidos políticos. Bueno, llega el momento de, para un argentino no hay nada mejor que un argentino, se trabajó bastante en ese acercamiento y en eso sí la masonería tuvo mucho que ver. Pero Pero, a mí por me ejemplo, interesa, porque sí, sí, esto hablando un poco, especulando, no quiero hacer una afirmación tajante, pero si uno ve la historia de Argentina, hay muchos militares muy importantes que fueron masones, e incluso totalmente. militares, masones y presidentes, ¿no? Pero el ejército, cuando está el golpe de Estado, ya no cuenta con esta influencia masónica y de hecho, estoy especulando, creo que fueron incluso perseguidos, ¿no? Por el golpe del 76. ¿Es esto así? Esto efectivamente es así, y si uno mira el ejército, más allá de las otras fuerzas, que no es un caso que tenga muy presente, pero sí el ejército, antes de la década del 30 es uno, y post década del 30, Congreso Eucarístico y demás, es otro. Y hay un dato clave, un general muy importante del ejército argentino, que era masón, Luis María Campos, que Luis María Campos, tenemos un coronel retirado que es miembro de la Academia de Historia del Ejército, que nos dio una charla y en particular mostró una nota de Luis María Campos, donde le escribía al jefe del ejército de ese momento, no recuerdo en este momento quién, yo con los nombres no me sé hoy, pero el jefe del ejército, donde le decía, no permitan que las ideas totalitarias, las ideas dogmáticas, le hace lo que sabemos, se metan en los planes educativos del colegio militar, porque vamos a generar otra cosa y no soldados de la patria. Eso me acuerdo tajante. La consecuencia la conocemos todos. Hoy tenemos vicarios castrenses que cobran como generales, tenemos misa obligatoria para los militares. Bueno,
todo eso, cuando vos hablás de dogma, que de nuevo, la masonería no está en contra de ninguna religión, pero entiende que pertenece, la masonería fomenta el laicismo, entiende que pertenece al ámbito familiar y privado, y al ser laica, busca que justamente ninguna institución tenga representación absoluta por sobre la cosa pública. Entonces, o ponés todas las religiones, que sería imposible, o no pones ninguna. De hecho, si no me equivoco, está la masonería detrás de la ley de educación laica de 1400, ¿no? La ley 1400, La ley 1420, educación libre, laica 420. y gratuita, se forja en la logia docente. Entonces, muchas veces sin el componente de la masonería, uno no puede entender cómo es que Sarmiento, o personas como Sarmiento, y distintas personalidades que estuvieron en la logia docente, terminan hablando de una ley que promulga Roca. Bueno, la masonería hace esas cosas porque normalmente busca gente de todos los sectores. ¿Cuál es Claro. la relación bueno, entre dos hitos, digamos, entre Caseros, la batalla de Caseros y la masonería, cómo se divide ahí, y después respecto a... No, no, básicamente me gustaría ir por ese punto ahora. ¿Cómo, cómo reacciona la masonería ante lo que ocurre en 1852 en Caseros, que básicamente es el parteaguas del país moderno? Bueno, la masonería trabajó en algo que hoy denominamos la tenida de unión nacional, ¿no? O sea, José Roque Pérez, primer gran maestre, del cual este año se cumplen 150 años de su fallecimiento, eh, tuvo la valentía de haber sido funcionario de Rosas, pero trabajar fuertemente con Sarmiento, con Mitre, con Urquiza, con gente que sabemos que pensaba totalmente distinto, los sentó a todos en la misma mesa y en ese lugar, en ese momento, los llevó a todos al grado 33, máximo grado de la masonería como la conocemos. Bueno, desde ese lugar forjaron distintos acuerdos. Por ejemplo, tiempo después, es uno de los elementos por los cuales sin la masonería, sin la tenida Unión Nacional, particularmente, no se entiende cómo Urquiza, ya con las tropas por avanzar sobre Buenos Aires, es decir, que tenía la capacidad y los elementos militares como para avanzar sobre Buenos Aires, da media vuelta y se va. La masonería, a través de distintos delegados de las logias, recordaron esta tenida de Unión Nacional, y ustedes están jurumentados, dijeron que iban a ser los medios, todos los medios posibles para evitar el cruce de las armas. Bueno, cumplieron sus juramentos y se forjó la Unión Nacional. También tuvo mucho que ver la masonería en el Tratado de San Nicolás, ¿no? Digamos, ahí no fue forjado en una logia, pero sí acercó partes a que se firme justamente la Unión Nacional tal como la conocemos hoy. Es muy interesante porque mientras más investiga parece que los masones, sobre todo en el siglo XIX, están detrás de todo casi, ¿no? Sobre todo los grandes eventos políticos. Me interesa, fue un salto un poco casi de 100 años, pero una cosa que me sorprendió muchísimo en una entrevista, en la entrevista que te hizo Lesa, ¿no? Cuando fue a la logia y charlaron, que nombraste que el mismo Perón era masón y uno tiene, bueno, como la idea de, bueno, los principales presidentes que no fueron masones, Rosas y Perón, y al parecer parece que esto tampoco es así, es decir, ¿fue realmente Perón también masón? Perón fue iniciado masón en el exilio, ¿no? Él acá, si bien trabajó bastante cercano a ideas de la masonería en muchas cuestiones, por ejemplo, eh, muchas de las preguntas que quedan sin contestar era el GOU, ¿no? El Grupo de Oficiales Unidos, que funcionó como una logia militar sin ser masones. ¿Por qué se denominaron logias militares? Incluso nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que en el exilio es iniciado en la Gran Logia Alpina de Suiza, que en ese momento para nosotros era irregular, es decir, no pertenecía a la red de grandes logias regulares o reconocidas, vamos a decirlo de esa manera. Tiempo después, finales de los 80, la Conferencia Mundial de Grandes Logias, en particular la CMI, la Confederación Masónica Interamericana, que es una especie de OEA de América, digamos, a la que pertenecemos nosotros,
reconoce a la Gran Logia Alpina de Suiza, por lo tanto, para nosotros es un masón reconocido. Qué interesante eso. Me gustaría, por ahí cambiando un poco de tema, yendo más a las cuestiones, bueno, como las que mencionó Facundo, de tensiones que hay en la masonería. ¿Cómo es el tema de la aceptación de mujeres? Porque si no me equivoco, hay como dos grandes corrientes de la masonería, una que acepta a las mujeres y otra que no. ¿Eso se sigue manteniendo en la actualidad o la masonería en general, de modo mundial, internacional, está aceptando a las mujeres en la logia? Bueno, como bien decís, hay masonería mixta, normalmente relacionada con el Gran Oriente de Francia. Hay grandes logias que funcionan de forma mixta hace muchos, muchos años. Nosotros pertenecemos a la federación más antigua, la más mundialmente difundida, que es la masonería regular, que tiene más de 300 años, como te decía, y bueno, en ese sentido, las grandes logias regulares hoy son masculinas, pero hace ya más de 100 años se empieza a fomentar la creación de las grandes logias femeninas. Y en Argentina, hace 22 años específicamente, existe la Gran Logia Femenina de Argentina, con quienes trabajamos codo a codo. O sea, formamos parte de distintas asociaciones civiles en las que trabajamos juntos, como el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, cátedras de libre pensamiento, nos prestamos sedes mutuamente, pero las federaciones a las que pertenecemos, la parte, digamos, en la que se dan los grados y demás temas relacionados con la parte interna de la masonería, son instituciones separadas. ¿Y cuál sería, digamos, el sentido por el cual la mayoría de los presidentes argentinos terminan siendo masones? Es decir, si uno ve, digamos, el desarrollo de estos nombres a lo largo del tiempo, hay una relación con que terminan siendo masones. ¿Por qué termina ocurriendo esto? Es por una especie, parece que básicamente como una ONG esto, o sea, es como que termina participando no sé, como de una reunión particular o algo. O sea, ¿cuál es la conexión ahí? Hubo muchos presidentes masones, pero no son mayoría. Hubo 14 presidentes masones sobre más de 50, creo que hay desde el primer presidente, con lo cual es menos de la mitad. Quizás fueron los presidentes que más fomentaron el libre pensamiento, que más trabajaron por las instituciones, que más dejaron su impronta, ¿no? Como Sarmiento, Mitre, digamos, que a su manera, con sus pros y sus contras, con sus críticas, sus luces y sus sombras, dejaron su huella. En general, digamos, muchos, por no decir todos, pues estoy pensando en algún ejemplo, pero por no decir todos, ya eran masones a la hora de llegar a la presidencia de la nación. En el caso de Perón, quizás hubo un intermedio, ¿no? O sea, fue presidente en su momento sin ser masón, luego sí, el abrazo Perón-Balbín y demás. Pero en general todos eran masones, al punto tal que Sarmiento, hay un discurso que pronuncia en lo que es nuestro Salón República, uno de los salones de actos, donde renuncia a la presidencia de la Gran Logia, a la Gran Maestría, donde en cuanto renuncia asume su segundo, que era Leandro Alem, y ahí ves otro punto de unión que es, mira, trabajaron juntos en una fórmula que no es fácil, lo digo por experiencia de ser gran maestro y pro en la Gran Logia, y a su vez, al ser electo presidente de la Nación, da todo un discurso explicando por qué renuncia a la masonería argentina mientras sea presidente y luego vuelve. Justamente para que nadie tenga nada que decir, si bien la masonería jamás te va a decir, hola, presidente, escúcheme, necesito, pero para alejar cualquier tipo de fantasma en ese sentido, deja escrito, deja plasmada su renuncia entre un brindis que hacen varios masones en honor a su elección como presidente, y ahí explica muchas cosas que si vos le sacás la fecha y el nombre de Sarmiento, podrían ser de hoy. Dice, hay grandes mitos que rodean a la masonería porque dicen, escribe Sarmiento, que esto tenía sentido cuando había regímenes totalitarios o el poder monárquico, y hoy siguen existiendo los regímenes de tal, o sea, tales ideas totalitarias. Te digo, vos le sacás alguna que otra palabra y lo podés leer hoy, que siguen los mismos mitos, los mismos preconceptos y las mismas ideas totalitarias que hay que disuadir, ¿no?
Claro, yo a mí lo que me da curiosidad es que al ser una sociedad que promueve, digamos, como una discusión filosófica, eh, básicamente en qué consta esa filosofía. A ver, porque hablar de filosofía es hablar de muchas cosas. Entonces, yo le estaba diciendo a Mate antes de entrar que se juntan y discuten sobre el debate de Popper y Wittgenstein. ¿Cómo es una sociedad filosófica? ¿Cómo son esas reuniones? Es que, bueno, justamente un hermano, que lo nombraste, decía que no se puede aprender filosofía, sino aprender a filosofar, ¿no? Digamos, una cosa es ser filósofo y otra cosa es pertenecer a una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Filosófica respecto de que busca permanentemente la verdad. Buscadores, jamás la encontramos. Y este es el kit de la cuestión. Vos tenés logias, te diría en un 90% eclécticas. Eclécticas son conformadas de diversas áreas del saber humano, de profesiones o de oficios, o de ideas o ideologías distintas. Entonces se plantea un tema y vos tenés una visión totalmente distinta respecto de cada uno de los que habla y vos te nutrís. O sea, no sale algo, sino que vos te llevas una síntesis increíble. Y por otro lado, aproximadamente un 10% de logias operativas, que esas sí tienen un fin concreto y para las cuales el gran maestre o el consejo de la gran logia busca un grupo de hermanos que sean afines a ese objetivo para lograrlo. Por ejemplo, en pandemia hicimos una logia operativa de médicos y trabajadores de la salud. El objetivo es asistir a masones y sus familias y a la sociedad en general. Hay una logia de contadores que lo que hacen es, históricamente, esa no la creé yo, es hacer un análisis del presupuesto nacional y elevarlo, darlo a conocer, porque es un objetivo concreto. Ahora, las logias eclécticas tienen como fin que vos, como masón, que te lleves una síntesis. Un caso súper concreto, siempre me acuerdo del caso, la tragedia Cromañón. Al mes, en mi logia, un poco menos, a las 2 o 3 semanas, en mi logia se debate el tema. Y la persona que fue a llevar su escrito, su plancha, como le decimos, todas son alegorías de la construcción, plancha arquitectónica, ¿no? Eh, lo que lee, él lo dice desde un lugar como asesor de entonces Ibarra, entonces intendente de la ciudad. Pero en la misma tenida tomó la palabra un abuelo que perdió el nieto, un pibe que estuvo ahí, un bombero, un médico que formaron parte de, un periodista que habló del dolor mediático, o sea, ideas bien distintas que yo te puedo asegurar que no las ves en esos 15, 20 minutos, media hora, una hora, no las ves en ningún programa de televisión, ni las ves cruzando información, sino que vos te nutrís y haces una síntesis increíble en poco tiempo, con el agregado de que el método masónico, sobre todo en este tipo de temas que son en grado de aprendiz, se pide que si vos no estás de acuerdo con lo que se está hablando, digamos, si vos tenés una idea totalmente distinta sobre el mismo tema, que presentes otro trabajo, con el mismo tema, pero con tu postura. Y los que se paran a hablar, de alguna manera van a hacer un aporte a tu postura. Entonces vos tenés dos trabajos, aportes distintos, y el que hace la síntesis sos vos. Esa es una de las interpretaciones de nuestros 3 puntos, tesis, antítesis, síntesis, que la desarrolla el masón. Hay, si no me equivoco, un interés muy profundo en la masonería, en la filosofía masónica por la ética, ¿no? Si no me equivoco, leen mucho, investigan mucho, se charla mucho de cuestiones éticas, cómo ser un buen ciudadano. ¿Hay de esto en la masonería? Sí, pero de nuevo, el límite del masón es la ley. Siempre decimos internamente, yo puedo estar totalmente en contra de una ley porque me parece injusta, porque me parece lo que sea. Voy a hacer lío para cambiarla, hacer propuestas, convencer, persuadir, pero en el medio cumplir la ley. Digamos. Entonces, ese es el máximo pedido que hace la masonería a sus miembros. Dentro de la ley, la masonería fomenta el libre pensamiento. Entonces no vas a poder decir, no sé, la masonería apoya
eh, la ley del aborto. Tuvimos logias que están a favor, logias que están en contra, hermanos que están a favor, hermanos que están en contra. Mayoritariamente, justamente hicimos un plebiscito, por así llamarlo, porque ahí sí pedimos la opinión institucional a todas las logias, diría mayoritariamente un 70 y pico, 80%, respondieron que sí, que están a favor, porque es un tema de salud pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos un 20% de logias que dijeron que no. Lo mismo con ya no muerte digna, que hoy es ley, sino eutanasia, es decir, que no dependa exclusivamente de haber dejado tu voluntad escrita, sino que la comunidad médica, por así llamarlo, la comunidad científica pueda decidir si está sufriendo. Y bueno, ese tipo de debates generan disidencias y por supuesto, bueno, tomamos debida nota, pero digo, nosotros sabemos que esto es así. Claro. ¿Y cómo funciona? Así se escucha como una organización demasiado, ¿cómo sería? Horizontal, ¿no? La masonería con todo este método de debate que estás mencionando. ¿Cómo funciona el sistema de jerarquías? Porque si bien hay una discusión abierta, ¿no? Horizontal, también hay como sistema jerárquico, está muy bien organizada la masonería. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo se llega a ser gran maestre? ¿Cómo es el recorrido del proceso? Bueno, son caminos distintos, pero te contesto los dos. La masonería es una obediencia. Siempre se habla de la orden de los masones, o la obediencia de los masones. ¿Qué significa esto? Que es absolutamente democrática, horizontal, como decir, todos somos iguales en cada cámara, ¿no? Digamos, en cada cámara vos podés plantear un tema y figuradamente lo digo, ¿no? Pero pueden volar sillas, pueden discutirse eternamente un tema. Ahora, lo que decide esa cámara, para la cámara inferior, es una ley. Digamos, si querés cambiarlo, tenés que elevarlo para que se considere, ¿no? Por ejemplo, yo soy el gran maestre, pero mi máxima autoridad a nivel nacional es la Asamblea de la Gran Logia. No soy yo, ni es el Consejo. La Asamblea se representa con un delegado cada 21 miembros de cada una de las logias que conforman la federación, que es la Gran Logia de la Argentina. O sea, hoy hay 350 logias en todo el país, cada logia tiene aproximadamente entre 2 y 3 delegados que conforman la Asamblea, que cada 3 años votan a su gran maestre. Pero hay temas que tengo que elevarlos a consideración de una Asamblea. Por ejemplo, venta de una propiedad, llevarlo a un tema súper civil, ¿no? Digamos, pero yo digo, quiero vender estas propiedades. Y la Asamblea me dijo que no, no lo puedo vender. No solo jurídicamente en este caso, que es muy civil, ¿no? Para mí es una ley, me lo dijo la Asamblea. Bueno, lo mismo pasa en distintas cuestiones. Si el Consejo de la Orden, que es la representación de todas las regiones del país con sus delegados, dice, no sé, en este momento, por ejemplo, suspendimos los trabajos por la pandemia, los trabajos presenciales, se activan los trabajos virtuales. Cada logia de eso no puede hacer caso omiso, porque es una discusión que se dio en otra cámara que para cada logia es ley. Ahora, si no está de acuerdo, y eso es lo que decimos siempre, puede escribir notas, quejarse, escribir, argumentar, pero en el medio lo tiene que cumplir. A Esto es esa, un poco cómo funciona. sí, sí, y a esa asamblea, digamos, en donde se rigen digamos, como las órdenes superiores, también se llega por un tema de obediencia, de obediencia o más bien como una cuestión más hereditaria, donde influye también mucho el poder o alguna influencia. ¿Cómo se manejan esos temas? No entendí. A la asamblea no, la asamblea llega, digamos, cada logia elige una vez al año sus autoridades internas. Quién preside la logia, quién es el secretario, quién es el que se encarga de las obras filantrópicas, etcétera, y también elige sus delegados ante la asamblea, que un año puede ser uno, el año que viene otros, o sea, tiene que cumplir algunos requisitos, como creo que el delegado tiene que tener 3 años de maestro masón, o sea, de los maestros que tenés, los que tienen por lo menos 3 años, son elegibles como electores a la asamblea, salvo que no tengan, porque es una logia muy nueva o por algún motivo particular, que tengan menos de 3 años, con lo cual elevan una nota que se autoriza o no según el tiempo que tiene. Pero digamos, asamblea cambia bastante quienes la conforman. Son los que se eligieron ese año como delegados. Claro, y Y eso para es. entrar
Sí, no, lo que pasa Sí, es que sí, también tengo no. una cosa muy superficial y puede quedar como muy nota al pie. Pero me pareció ver en Facebook como que hay una especie de, no podría decir código, pero al fin y al cabo lo es, pero creo que había fallecido un masón o había ocurrido un evento en particular. Y hay como una especie de saludo, creo que es 2 puntos de 2 puntos solo, o es algo que me pareció ver a mí Cuando aleatoriamente. falleció hace poco, sí, Edgardo Forn, que era el presidente del Instituto de la Cooperación, DDD, algunos lo escriben entero, otros no, que es dolor, 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 dolor. Entonces, Ok, ok. falleció un hermano. Che, para entrar a la masonería, ¿cómo es el proceso? Es decir, uno tiene que pedir, si no me equivoco, una entrevista, ¿no? A la logia. ¿Cómo funciona para Sí, aceptar sí, nuevos miembros? el método es el mismo de hace 300 años, pero que se ayornó respecto de cómo pedís ingreso, digamos. Antiguamente solamente se entraba por recomendaciones, y yo tenía que recomendar a alguien para poder entrar, épocas de persecución o porque había, digamos, persecuciones fuertes respecto de distintos lugares del mundo. Pero en Argentina, desde el año 2008, como te decía, más allá de eh, digamos, que alguien puede invitar, que eso por supuesto sigue vigente, tenés páginas web, más recientemente redes sociales, donde vos podés decir, mira, me interesa, quiero ser contactado. Seas recomendado o vos te contactaste, vas a tener una primera charla donde te cuentan qué es la masonería, si realmente te interesa, si, qué esperás, por qué pediste ingreso a la masonería, porque hay, como decíamos siempre, mucho mito, ¿no? Se piensan que ingresan y van a ser millonarios y le van a dar los grandes negocios del mundo. Esto no es así. O que van a llegar a presidentes de la nación al otro día, que tampoco es así. O que piensan que van a encontrar con San Martín, Sarmiento, Belgrano, con el caballo blanco y no, se murieron, estamos nosotros. Entonces, alejados esos mitos, le entregamos la solicitud de admisión a la masonería con material de lectura y a partir de ahí nadie los va a llamar, nadie les va a decir, che, ¿querés? Es un paso que tienes que dar a nivel personal, es decir, sí, efectivamente solicito mi admisión a la masonería, llenás la solicitud y la volvés a entregar a quien te la dio. A partir de ahí hay un lapso de aproximadamente, a veces es menos, a veces un poquito más, pero aproximadamente 6 meses. En tiempos pandémicos esto cambió bastante, en tiempos, digo, donde te van a llamar 3 personas distintas que entre sí no saben que te tienen que llamar a vos. O sea, van a hacer una charla de café, donde, y siempre claro, entre sí no saben que te tienen que llamar porque muchas veces pasa que te llaman los 3 juntos en la misma semana, porque no saben, digamos. Entonces, y eso puede pasar. Pero las charlas de café son donde vos también podés hacer las preguntas para evacuar las cosas que te van surgiendo, pero también donde los entrevistadores tratan de ver si vos también vas a estar cómodo en la logia en la que se te recomendó, ya no en la masonería, que eso se presupone que el primer entrevistador ya te contó qué es la masonería, o si vos le dijiste, no, mira, no quiero saber nada con sentarme al lado de un judío o de un católico, te va a decir, mira, acá tenés que estar dispuesto a estar sentado de un ateo, de un judío, de un agnóstico, o de un peronista, de un radical o de un partidario, y si vos te sentís incómodo, no seguís, nunca le entregás. Pero si llegaste a este punto, si a esa logia en particular vas a estar cómodo. Por ejemplo, si vos me decís, mira, yo puedo trabajar todos los días menos los martes, y la logia trabaja los martes, te van a decir, mira, te recomiendo otra logia. O si vivís en San Isidro y te recomiendo una logia en Avellaneda, vas a ir una vez y no vas a ir nunca más en tu vida. Entonces, se busca desde ese lugar. O si es una logia operativa que tiene un fin específico, ver si cuajás, si estás con los fines específicos que tiene esa logia, y si no, te recomiendan una logia ecléctica, de las que justamente necesitamos que haya de todas las ideas distintas, ¿no? Claro, y los requisitos personales, ¿cuáles son? O sea, ¿puede entrar cualquier persona o necesita, por ejemplo, no sé, una formación universitaria o necesita ser mayor de tal edad o necesita... ¿Cuáles son los Sí, requisitos personales para aceptar? hay ser, antiguamente tenías que ser mayor de 25 años, nosotros hicimos una reforma en el año 2010, donde pedimos ser mayor de 18 años para poder ingresar a la masonería. Ya tenemos dirigentes masones que tienen 22, 23 años porque ingresaron a los 18 y eso está muy bueno. Y que no tenga ningún antecedente penal respecto de lo que podría ser un registro de reincidencia, ¿no?
una vez que, es una parte que me olvidé, que tenés estas 3 entrevistas, hay otra publicación, ahí sí, de la masonería, que llega, es un boletín nacional, un boletín oficial, sería donde sacamos los decretos, las resoluciones, donde figuran los datos de todos los candidatos que están aspirando al ingreso, que eso sí llega a todas las logias del país, con un doble fin, es como un antiguo veraz, ¿no? Que siempre se hacía, es decir, para mal, en el sentido de, mira, lo conozco, es un asesino serial, no conviene que entre, o para bien, en el sentido de, che, es mi primo, ¿por qué no le dicen que venga a mi logia, que yo lo conozco? Entonces, esos son los dos caminos que se dan en paralelo y por eso tardan aproximadamente 6 meses cada uno de los ingresos. Claro. Bueno, y yo me baso en el libro Masones Argentinos de Mariano Hamilton. O, si que leíste, Pablo, me gustaría también una evaluación sobre tal trabajo, que dice que básicamente en la generación del 80 todos eran masones, menos justamente Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, lo cual me parece una rareza. De lo cual se desprende cómo puede ser que Irigoyen después fue masón cuando justamente era el primer presidente popular, digamos, cómo se dio esa relación. El libro de Hamilton lo leí, tiene una primera parte, no me acuerdo si el principio o el fin están buenos, porque realmente preguntó a un ex gran maestre, Alejo Neyelov, y disipó algunos mitos, y tiene una parte, no recuerdo si es el principio o el fin, donde es casi un ensayo, digamos, y hay cosas que no son así, pero nada, es parte de esto que queremos cambiar. Pero el libro, el balance es bueno, por supuesto, porque todo lo que sea difusión y no diga nada extremadamente malo a nosotros nos sirve, ¿no? Porque por lo menos genera también el debate. Y en ese sentido que decías, sí, Alem e Irigoyen fueron masones y sabemos que más allá de la presidencia y que fue un presidente popular, o algunos dicen populista, ya a Irigoyen, vos sabés las tensiones que hubo entre Alem e Irigoyen al punto de que Alem se suicida en el Club del Progreso. Bueno, esa mesa sigue estando, es muy cara a los efectos de la masonería, pero más allá de eso, te lo cambio de país. Allende y Pinochet eran masones. Es decir, ¿cómo puede ser si Pinochet dio el golpe contra Allende? Bueno, eventualmente le valió la expulsión de la masonería a Pinochet. Pero esas dos aventuras del espíritu convivieron mucho tiempo en la Gran Logia de Chile. Bueno, en Argentina pasan cosas similares respecto de personas que piensan totalmente distinto. Estarán en logias distintas con objetivos diversos, pero claramente pueden haber convivido personas liberales con Irigoyen, absolutamente. Y para ir cerrando, bueno, Facundo mencionó un libro de historia de la masonería. Me interesa saber la literatura masónica de primera mano. Por ejemplo, yo tengo el manual del Caballero Rosacruz, que lo heredé de un conocido masón. ¿Qué libros recomienda de la masonería, pero internos, es decir, literatura de primera mano masónica para alguien interesado? Yo recomiendo 3 libros, en realidad son 2, uno tiene 2 partes. Uno es de Alcibiades Lapas, que se llama La masonería argentina a través de sus hombres. Si bien está bastante sesgado, porque es como un índice de masones, algunos conocidos, otros no tanto, digo sesgado porque fue una época donde habían quemado a propósito varios archivos de la Gran Logia para proteger a varios hermanos. Por ejemplo, primer diputado socialista de América. ¿Cómo se llama? Palacios. Alfredo Palacios, gracias. Alfredo Palacios no figura en la masonería a través de sus hombres, justamente porque en una época complicada, pero no solo sabemos que era masón, sino que fue miembro oficial de la Gran Logia, tema que es muy fácil de probar posteriormente, y hizo un corte, bueno, cuando estaba vivo Lapas, fines de los 80, es decir, hay un montón de masones que podéis nombrar hoy, Adrián Otero, ministro que falleció hace poco. Hoy es sábado, perdón, muchachos. Sábado a la mañana. Meoni, sí, de Mario Meoni, ahora Edgardo Forn, personas que tuvieron alguna incidencia
en la vida pública, en la cosa pública, pero que bueno, obviamente en ese libro no existía. Y después de Emilio Corbière tiene un libro dividido en dos que se llama Masones 1 y 2, que realmente no solo cuenta la historia, sino la parte filosófica de la masonería y en particular de la masonería en Argentina. Y si tuviera que contestarle a alguien creyente, o en particular de la Iglesia Católica, ¿por qué no somos incompatibles con ningún tipo de fe? Le diría, hay un libro llamado Jesuitas y Masones, de un jesuita que residió en Argentina mucho tiempo, llamado Tom Nagy, que en su libro cuenta dos partes: cómo se inició en la masonería desde el momento que lo citaron a tomar café hasta que, bueno, se fue de la masonería por diversos motivos, que pidió un traslado y demás, y su iniciación, digamos, y sus distintos grados en la orden jesuítica. Y llega a una conclusión que le eleva una carta al Papa de aquel entonces, diciendo que para él la excomunión ya no tenía ningún tipo de sentido, que no ve ningún tipo de incompatibilidades, a tal punto que sus cenizas residen en el hogar de niños Bernardino Rivadavia, que tenemos como masones en Máximo Paz, y no en un camposanto, como lo llaman los curas, ¿no? Entonces, te diría esos 3 libros, o 4 si consideras 2 de argentinos. Me gustaría igual No, muchísimas preguntar gracias sobre algo por las que recomendaciones. que me quedó en el tintero, Pablo. ¿Hubo algún tipo de disputa dentro de la masonería durante la proscripción peronista? Digamos, ¿fue la masonería, digamos, también un espacio donde el peronismo proscripto se pudo expresar? Mira, ahí sabemos que justamente la masonería en ese momento estaba dividida. Estaba el Gran Oriente Federal Argentino, hasta la década del 60, por eso te decía, hubo grupos que fueron proclives al golpe del 55, grupos que no. Después, en la reunificación y con el peronismo proscripto, entiendo que sí, hubo socialistas, peronistas, no era peronista, pero Simón Lázaro o Alfredo Bravo, que el socialismo, vos sabés que siempre estuvo un poco más cerca del peronismo, que incluso el radicalismo y demás, formaron parte, o sea, estuvieron detenidos, torturados y formaron parte de la masonería en los 70 y tiempo después también. Para cerrar la última pregunta, te bombardeamos de preguntas por ahí un poco No, está desordenadas, muy porque bien. bueno, teníamos un montón de dudas, la verdad que es interesantísimo este tema, tenía muchísimas ganas de hacer esta nota. ¿Se puede decir que la masonería, o sea, si uno mira, por ejemplo, con lo que venías diciendo, ¿no? La lista de los grandes presidentes o las grandes figuras, parece que la masonería tiene muchísimo peso en el siglo XIX y a partir del siglo XX como que los presidentes masones van como disminuyendo? ¿Se puede hablar de una pérdida de poder o de influencia de la masonería a lo largo del tiempo? ¿O solamente es una visión sesgada por las grandes figuras presidenciales que hay en la masonería y la masonería siempre se mantuvo más o menos intacta en su formación? Sí, digamos, la masonería estuvo, y entiendo que estará presente en todos los gobiernos democráticos. Eh, Sigue estando con este gobierno, con el anterior, seguramente con el que sigue, pero no la masonería como entelequia, los masones, que se nutre de distintas y cada una de las influencias. Pero sí hace mucho menos, muchísimo menos propaganda del año 30 a la fecha. Por eso es tan conocida la condición masónica de todos aquellos presidentes, o de la fundación de la ciudad de La Plata, que se sabe que fue diseñada por Tardo Rocha Masón, y que eso es cierto, o Necochea, que en su acta fundacional dice a la gloria del gran arquitecto del universo, o sea, súper público. Luego, digamos, no es que perdió influencia, porque nunca hubo un titiritero, un gran maestre que diga, che, vamos por acá o por allá. Digamos, la condición masónica de muchos dirigentes pasó a cierto grado de reserva, y que van apareciendo a medida que fallecen, porque somos absolutamente respetuosos de las libertades individuales. Es decir, yo puedo publicar en el diario que soy masón. Lo que no puedo hacer es decir, él es masón, si él no lo hizo o si falleció. Si falleció, en nuestros usos y costumbres internas,
sí se puede dar a conocer, digamos. Pero si el dirigente o el político o el empresario o el zapatero o el imprentero, como mi viejo, mirá, ahí tenés un ejemplo de lo que decía, si hay que tener profesiones y demás. Mi viejo es masón y tiene una imprenta, es un oficio. Mi hermano es diseñador gráfico, yo soy ingeniero, los tres somos masones, y todo bien, ¿no? Claro. Siempre es un estudio de todos. Claro, bueno, y Y para... Sí, sí. bueno, nombraste el golpe del 30, ¿no? Como un quiebre fundamental en la masonería argentina, pero en el resto del mundo también a partir del siglo XX la masonería fue como perdiendo esa influencia directa, digamos, de grandes hombres presidentes o masones, o No, no no, se en el dio. caso, no, no, hay lugares donde, bueno, se fue corriendo, fue perdiendo su popularidad, vale decir, porque se convirtió quizás en un grupo más de élite. Ejemplo, Bolivia. Bolivia, la masonería, ya está por la cuota de ingresos, te das cuenta que es restrictiva respecto de quién puede estar. No es el caso de Argentina. Hoy nuestra cuota está aproximadamente 1.200 pesos, depende de la zona del país. Digamos, un tema más de mantenimiento edilicio que otra cosa, Claro. como pueden imaginar. Pero eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 4 millones de miembros, o sea, de ninguna manera perdió nada de influencia, al contrario, tiene muchas actividades. Brasil en Sudamérica es la que más potencias regulares tiene, de aproximadamente 350.000 miembros. Uruguay, digamos, justamente mira, acá al lado, ni siquiera en Europa, Tabaré Vázquez era públicamente conocido como un presidente masón que iba a su logia siendo presidente, y que él mismo decía, de los 12 generales que tengo en el ejército, 9 son masones, y lo contaba, pero no lo contás desde el punto de vista de mira, la influencia que tiene la masonería, lo contás como el presidente de River, habrás escuchado que dice, tantos ministros son de River, bueno, en ese sentido, vos sabés que tiene una impronta en la que podés confiar desde otro lugar, como masón. No quiere decir que yo voy a llamar al presidente y decir, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Mire, sáqueme esta ley, pero me va a decir que eso pasa por otro lugar, digamos. No, no, claro, no, no, pero fuera de las conspiraciones, yo pensaba en un momento tenso y justamente en dos personas que fallecieron, de la Rúa y Menem, durante la convertibilidad. Yo desconozco si eran masones o no, pero No, no, en el 2001, no, si ellos eran masones o algo, no se discutían esos internamente cómo salir de esa crisis, si es que estos dos presidentes remotamente tenían alguna relación entre logias. no, ni Menem ni de la Rúa fueron masones, pero por supuesto había hermanos masones cerca de ellos siempre, ¿no? Sí, internamente el 2001 también fue bastante complicado para la masonería en general, sobre todo en el interior del país, donde temas, mirá, súper sencillos y mundanos. A las distintas provincias les pagaban con las pseudomonedas, ¿no? Acá eran los Las patagones, allá cuasimonedas, sí, eran sí, sí. las cuasimonedas, exactamente, los quebrachos, los no sé qué. Bueno, a la gran tesorería, digamos, la que juntan lo que llega para pagar, literalmente, sueldos, edificios, luz, gas, teléfono, qué sé yo, todas esas cosas, tenía pilas de papelitos de colores distintos, digamos. Entonces, no solo nos afectó, sino que lo vivimos directamente. Pero, por supuesto, se debatía cómo salir no solo de la crisis, sino lo que se venía, el que se vayan todos, porque está bien, se van todos. ¿Y qué viene después? ¿No? Porque la historia muestra que al contrario, se van todos y viene algo peor. Hay que buscar, como siempre se dice y dijo un presidente, sí, masón, pero que estamos buscando alguna documentación adicional para anunciarlo fuerte, que es Alfonsín, que lo vieron en el video de Lesa. Sabemos que fue masón por muchas cosas, estoy buscando el papelito, como tenemos con otros, que es que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. No, de ninguna manera podemos hacer un quiebre a las instituciones nosotros mismos. Entonces, sí buscar puntos de encuentro, entramados, cómo se da asistencia. Nosotros trabajamos fuertemente en la faz filantrópica en la pandemia, pero también en el 2001. Tenemos comedores, tenemos
Hay una Está. relación ahí también, masonería Rotary Club, ¿no? En realidad, el Rotary Club fue creado por masones, como lo fueron creados los Leones, o como fueron creados el movimiento Scout. Baden-Powell era masón. No quiere decir que la masonería dijo, che, vamos a crear el Rotary, o el Club River Plate, con la banda del masón Tomás Liberty masón, o Leopoldo Barf, primer presidente masón. No es que la masonería dijo, creemos River o el diario La Nación. No, un grupo de masones dijo, che, vamos a hacer esto, nosotros que trabajamos juntos y el libre pensamiento y demás, pero no es la masonería. Bueno, en ese sentido lo mismo. Son Claro. masones que se juntan y crean, por ejemplo, el Partido Socialista en Argentina, el puño con la rosa es un símbolo en sí mismo. La manera de ingresar antiguamente al Partido Socialista era la misma que la de la masonería, 3 entrevistas, etc. Hoy no es así. El Rotary Club en sus sesiones, con cómo manejan el uso de la palabra y demás, está tomado o inspirado en la masonería, pero son instituciones separadas, por supuesto. Claro. Bueno, Pablo, creo que agotamos, si no todas, una cantidad considerable de dudas que teníamos. Te agradecemos muchísimo el tiempo, una hora hablando de la masonería, que es lo que más ganas tenía de hacer hace muchísimo tiempo, porque, bueno, como decimos, hay muchísimos mitos, hay muchísimas dudas y también hay muchísimos temas que son demasiado interesantes. Esto, mucho de lo que contaste, la verdad, me voy con unas enseñanzas considerables y te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes, a disposición, bienvenidos cuando quieran, vamos a hacer un recorrido por la sede central o alguna de las sedes, así que quedamos en línea. Y como a todos Buenísimo, los muchísimas invitados, gracias. lo que tengo que solicitar es que nos puedas comentar si estás leyendo algo, o sea, algún libro que recomiendes, no tiene que ser de masonería, puede ser de ficción, de no ficción, cualquier cosa, un libro para nosotros y para la audiencia, por supuesto. Bueno, estoy leyendo sobre una nueva, más que un libro, son papers, pero son bastante, son bastante tiempo, sobre Theta Networks, que es una nueva blockchain que está funcionando específicamente para streaming de video eh, de alta calidad distribuido por todo el mundo, porque claramente lo que hasta antes de la pandemia hoy podemos llamar el viejo mundo, la computación distribuida, incluso ni hablar mucho antes que esto murió el cliente servidor, es decir, el que se conecta directamente a un servidor, hoy todo va hacia el mundo descentralizado y distribuido, o sea, blockchain o Bitcoin es una excusa, no entiendo de finanzas, pero sí de lo que hace a la computación, la cuántica, la distribuida, y hacia dónde vamos, está cambiando el paradigma, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar un modelo en muy poco tiempo donde vos no tenés que pagar por el diario. El diario te va a pagar a vos porque al entrar al diario, que va a estar en una blockchain, estás usando, eh, digamos, tiempo computacional que el banco te va a pagar a vos por minar, llamarlo en términos de hoy, ¿no? O sea, firmar, por hacer cosas. Entonces, en breve se está cambiando todo, en breve va a cambiar mucho más. Y estoy yendo por ese lado. Los ¿Cómo es NFT, el nombre del paper? la red se llama Theta, con la letra griega Networks, son los creadores de YouTube. O sea, YouTube en su momento se le vendió a Google, los mismos tipos compraron, no me acuerdo en su momento si Bitcoin o Ethereum, se llenaron de plata y con eso dijeron, che, pero el blockchain, más allá de firmar y de todo lo que sabemos que se está usando para tasar propiedades, para un montón de cosas, es un modelo computacional en sí mismo. Entonces fueron a ver a los de YouTube y te dijeron, mira, ¿se acuerdan que nosotros, sí, qué bien, cómo estás, qué bueno, che, ¿en qué andas? Mira, estamos haciendo esto. Ah, bueno, pero nuestros servidores en la nube son geniales. Y te dijeron, ah, sí, che, ¿podés pasar en YouTube videos 6K o 8K? Y no, se me satura todo. Ah, yo sí. O sea, por esto y por esto, por esto. Y podés hacerlo, no, yo sí, porque no se me satura, porque cambia el paradigma. Esto te plantea Data Network, porque a diferencia de lo que conocemos hasta hoy, cuanto más gente haya en la blockchain, mejor va a andar, porque es mayor poder computacional. Lo que conoces hasta hoy es que saturás los sistemas por sobreexigencias de la gente, lo que pasó Facebook el otro día, que cayeron los servidores, que yo Facebook, Instagram, WhatsApp, fue un caos mundial. Con esto es muy difícil de bajar todo, porque es el mundo. Pero bueno, nada, estoy con eso. Soy de ciber, soy Buenísimo. informático, así que Nos hago vamos más con explicación. enseñanzas masónicas y enseñanzas informáticas también, así que Vamos para adelante. Así que lo que necesiten, quedamos en línea y en serio, bienvenidos cuando quieran, hacemos un café en la sede central.
Buenísimo. Perfecto, Muchísimas Pablo. gracias, Pablo, y A saludos. ustedes, che. Buen fin de. Saludos. Chao, Chau, chau. chao. Igualmente.